La agonía de Cristo. Por Jonathan Edwards. Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En su estado original, nuestro Señor Jesucristo era sobre todo sufrimiento, porque Él era Dios sobre todo, bendecido para siempre, pero cuando se hizo hombre, no solamente fue capaz de sufrir, sino que tomó parte en esa naturaleza que es en verdad débil y expuesta al sufrimiento. La naturaleza humana por su debilidad, es comparada en las Escrituras al pasto en el campo, que fácilmente se marchita y muere. También es comparada a una hoja y a la hierba seca, y a una ráfaga de viento, y a la débil naturaleza humana, que es polvo y cenizas, que tiene su fundación en el polvo, y que puede ser deshecha por la polilla. Esta fue la naturaleza, con toda su debilidad y exposición al sufrimiento, a la que Cristo, que es el Señor Dios omnipotente, puso sobre él. Él no tomó la naturaleza humana en él, en su primer, más perfecto y vigoroso estado, la tomó en el estado débil y desahuciado que fue después de la caída, por eso Cristo es llamado una delicada planta, y una raíz de tierra seca. Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Así, la principal tarea de Cristo en el mundo era el sufrimiento, así que, en concordancia con esa tarea, Él vino en esa naturaleza y con las circunstancias, porque todo eso podía permitir que sufriera. Así que toda su vida estuvo llena de sufrimiento, empezó a sufrir en su infancia, pero el sufrimiento creció a medida que llegaba al final de su vida. Su sufrimiento empezó después del inicio de su ministerio público. Probablemente era mayor que antes, y la parte posterior de su ministerio público parece ser distinguido por el sufrimiento. Mientras Cristo vivía más en el mundo, más la gente veía y escuchaba de él, y más lo odiaban, el odio de sus enemigos crecía más y más, por la oposición que él ponía para sus intereses, y el diablo siendo vencido continuamente por él, crecía en su odio más y más contra él, y reforzaba la batalla más y más contra él, así que la nube oscura sobre la cabeza de Cristo crecía más y más, mientras vivía en este mundo, hasta que llegó a la más grande oscuridad en donde, colgado de la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes de esto estaba extremadamente oscuro, cuando estaba en agonía en el Getsemaní, el que tenemos en cuenta en las palabras que ahora leo, y el que tengo por propósito presentar el tema de mi presente discurso. La palabra agonía significa una lucha constante, como lo presenciamos en las luchas, correr o luchar. Y por eso en Lucas 13:24 esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. En el original, la palabra traducida como esforzaos, es agnicese. Agonicen para entrar por la puerta angosta, esa palabra es usada especialmente para ese tipo de lucha, que en esos tiempos era exhibida en los Juegos Olímpicos, en la que los hombres luchaban para perfeccionar su habilidad para correr, luchar, y esos tipos de ejercicios, y había un premio que era concedido al vencedor. Esos que competían, se decía que agonizaban. El apóstol en su epístola a los cristianos de Corinto, una ciudad de Grecia, donde esos juegos se exhibían cada año, en alusión al esfuerzo de los contendientes dice, y todo hombre que lucha, en el original, todo aquel que agoniza, de todo se abstiene. El lugar donde esos juegos se llevaban a cabo era llamado Agn, o el lugar de la agonía. Esa palabra es usada en la Escritura particularmente para el esfuerzo en la verdadera oración cuando las personas luchan con Dios, se dice que agonizan, o estar en agonía, en oración. Esa palabra es usada en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios en el original son agnices moi, que agonicen junto conmigo. También en Col 4:12, Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere en el original agnism agonizando por ustedes. Así que cuando se dice que en el texto que Cristo está en agonía, el significado es que su alma estaba en una gran lucha